terminar o llegar a la parte final de este curso, ¿no? Entonces, póngale ahí, o sea, esto de sistemas de tuberías en paralelo, pues es casi lo mismo que lo que estamos viendo. Vean nada más que en estas tuberías, lo que no sabemos, normalmente lo que no se sabe, es cuánto fluido circula en cada una de ellas. Eso es lo que normalmente no se sabe. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular. Bueno, entonces póngale ahí como título, sistema de tuberías en paralelo. Sistema de tuberías en paralelo. Punto y aparte. Los sistemas de tuberías en paralelo, son aquellos en los que hay más de una trayectoria. Más de una trayectoria que el fluido puede recorrer. Que el fluido puede recorrer para llegar de un punto de origen a otro de destino. Punto y aparte. En la figura siguiente, se muestra un sistema de tuberías en paralelo en el cual una partícula de fluido que entra al sistema por el lado izquierdo, coma, y que se encuentra en el punto 1. Y que al llegar al punto de intersección, debe tomar uno de los caminos para llegar al punto de destino. Punto y aparte.
Entonces ahí tenemos un sistema de tuberías, pues que están en paralelo, ¿verdad? Esta tubería pues, está en paralelo con esta, está en paralelo con esta, o esta también está en paralelo con esta otra. Entonces ya, nos dice, ¿no? Que si por la izquierda, pues entra el caudal y llega una partícula de fluido. Cuando esa partícula de fluido llega a este distribuidor, pues la partícula de fluido se puede venir por aquí o se puede venir por acá o se puede venir también por acá. A final de cuentas, esa partícula que entró aquí, pues es la misma partícula que va a tener que salir de ahí del sistema, ¿no? Pero entonces, este caudal que entra aquí, pues es el mismo caudal que sale aquí. El caudal que entra es el mismo caudal que sale. Pero, ¿cuánto se viene por aquí? ¿Cuánto se viene por aquí? ¿Y cuánto se viene por aquí? Esa es la situación que se tiene cuando se tiene, ¿no? Tres tuberías o dos tuberías. Esta de aquí y esta que viene aquí. O esta de aquí y esta que viene aquí. O esta y esta. De todos modos, son tuberías en paralelo. Tuberías en paralelo, entonces, ¿cuánto caudal va en cada una de ellas? Es lo que normalmente tenemos que saber, ¿no? Entonces, anótele ahí el dibujo para poder terminar de ver esta explicación. Ustedes me dicen, ese ya está. Ya está, profe. Bueno, entonces anótele ahí abajo de la figura, ¿no? Por supuesto, por supuesto, algo del flujo se distribuye en cada una de las tres ramas. En cada una de las tres ramas que salen de la intersección. Coma, y que en la figura cada una de estas ramas se identifican con las letras A, B, C. A, B, C. Punto y seguido. Estos flujos volumétricos son U subíndice A, U subíndice B y U subíndice C. Estos flujos volumétricos son QA, QB, QC. Respectivamente. Punto y seguido.
Para estos sistemas, lo más importante es determinar cuánto fluido circula por cada rama o tubería. Por cada rama o tubería. ¿Y cuál es la caída? ¿Y cuál es la caída de presión? La caída de presión que ocurre conforme se completa el circuito. Y se llega al punto 2. Y se llega al punto 2. Punto y seguido. En este caso, las tres trayectorias se reúnen en la parte derecha. En la parte derecha del sistema. Y siguen por un tubo. De salida. Hasta el punto 2. Hasta el punto 2, que es el destino. Punto y seguido. Aquí, al flujo volumétrico se le denomina Q índice 2. Q2. Punto y aparte. Al aplicar el principio del flujo estable, a un sistema en paralelo, se llega a la conclusión siguiente. 2 puntos de aparte. Bueno, entonces, nosotros vemos que el caudal que entra, se vaya por donde se vaya, tiene que ser igual al caudal que sale, ¿verdad?
Eso es, pues, principio de continuidad. Entonces, nosotros tenemos, ¿no?, que el caudal que entra en 1 tiene que ser igual al caudal que sale en 2. ¿Ya? Y nosotros, pues, podemos ver también que el caudal que entra en 1 es igual, ¿ya?, a la suma de los caudales. ¿Cuánto viene aquí? ¿Cuánto viene aquí? ¿Y cuánto viene aquí? Esto es igual al caudal en A más el caudal en B más el caudal en C. Y esto, pues, tiene que ser igual al caudal en 2. La suma de ellos tres, pues, lo que entra, se va a derivar en cada una de esas tuberías, pero al final tiene que ser otra vez el mismo caudal. Entonces, abajo de esa ecuación, anótele. La primera parte, coma, le anotan Q1 igual a Q2. Q1 igual a Q2, solo afirma lo que se ha dicho. Acerca de sistemas con flujo estable. Anteriormente. Coma, que cuando se considera el flujo total, coma, el flujo volumétrico es el mismo. En cualquier sección transversal. En particular. Punto y seguido. Entre los puntos 1 y 2, no se ha agregado o retirado fluido del sistema. Punto y seguido. La segunda parte define que los flujos en las ramas coma, y le anotan ahora esta. Anotan esta.
coma, deben sumarse para tener el flujo volumétrico, total. Punto y seguido. Esto parece lógico. Esto parece lógico, puesto que todo el fluido que llega a la intersección de la izquierda debe ir a algún lado y se divide en tres partes. Punto y aparte. Por último, coma, debe observarse que todos los flujos de las ramas se reúnen y el flujo total continúa como entonces ya, pues nosotros sabemos que por la ecuación de continuidad siempre da la cantidad de fluido que entra a un sistema, pues tiene que ser igual a la cantidad que sale. Si ahora nosotros vemos este sistema, ¿no? Entonces, esta cantidad de fluido que entra aquí y que llega a esta intersección, pues tiene que ser igual a esa cantidad de fluido que debe de salir. Que entonces una parte se ve aquí, otra aquí y otra aquí. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos. Es lo que vamos a tener que calcular. ¿Ya? Y que entonces este caudal que entra es igual a la suma de los caudales en cada una de estas ramas y que esto tiene que ser igual al caudal que sale, ¿no? Entonces, punto y aparte. Ahora se considerará la caída de presión a través del sistema. Punto y seguido. En el punto 1, hay una presión. Entre paréntesis le anotan P subíndice 1.
P subíndice 1. Se cierra el paréntesis. Coma, en el punto 2 hay otra distinta presión. Entre paréntesis le anotan P subíndice 2. Punto y seguido. Entonces, coma, entonces, coma, la caída de presión es P1 menos P2. Nosotros sabemos que cuando este fluido viene en este punto, pues tiene una presión 1. Y sabemos que por el rozamiento, ¿verdad? El rozamiento que hay entre las tuberías, entre las mismas partículas del fluido, pues cuando nosotros medimos la presión en otro punto, pues ya esa presión es menor, ¿ya? Que la presión en 1. Eso ya lo hemos estado diciendo desde mucho, ¿no? Entonces, pues de este punto a este punto se presenta una caída de presión, ¿verdad? La presión 1 menos la presión 2. Es lo que ahorita acabamos de apuntar. Entonces, ahí donde anotamos presión 1 menos presión 2, punto y seguido. Para ayudar en el análisis, de las presiones, se utiliza la ecuación. De la energía entre los puntos 1 y 2. Entonces, ¿ya? Pues nosotros si queremos calcular esa caída de presión entre el punto 1 y el punto 2, pues sabemos que es a través de la ecuación general de la energía. Entonces, si nosotros vemos el sentido del flujo, pues entonces empezamos en el punto 1. Tendríamos la carga de presión del punto 1 más la carga de posición más la carga de velocidad. ¿Ya? ¿Y qué hay entre el punto 1 y el punto 2? Pues esta tubería viene aquí, ¿verdad? Esta tubería viene aquí. Esta tubería continúa. Entonces, entre los dos puntos que nosotros queremos estudiar, pues lo que hay es una pérdida de energía. ¿Verdad? Es una pérdida de energía. Entonces, menos HL. Esa pérdida de energía pues la va a ocasionar, ¿verdad? Los podos, los tubos, las válvulas, lo que tengamos, todo lo que tengamos ahí. Y que esto es igual a la carga de presión del punto 2 más la carga de posición y más la carga de velocidad. Entonces nosotros queremos saber esa caída de presión. Entonces tenemos que la presión 1 menos la presión 2 entre el peso específico es igual a Z2 menos Z1 más
la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2G, ¿verdad? Y más HL. Y que de aquí ¿verdad? Nosotros decimos que la presión 1 menos la presión 2 es igual a el peso específico por Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 y más H. Y que siempre, ¿verdad? Siempre que trabajamos la ecuación de la energía, pues nosotros despejamos el término que queremos calcular. Entonces, queremos saber esa caída de presión entre el punto 1 y el punto 2. Pues aplicamos la ecuación de la energía y llegamos aquí. Bueno, entonces anotamos ahí abajo de la ecuación, ¿verdad? Esta forma de la ecuación de la energía indica que la diferencia de presión entre los puntos 1 y 2 dependen de la diferencia de elevación, coma, la diferencia en las cargas de velocidad y la pérdida de energía por unidad de peso del fluido que circula en el sistema. Punto y seguido. Cuando cualquiera de los elementos del fluido alcanza el punto 2, del sistema mostrado en la figura, coma, cada uno habrá experimentado el mismo cambio de elevación, coma, el mismo cambio de velocidad y la misma pérdida de energía
por unidad de peso. Coma, sin importar la trayectoria que haya seguido. Punto y aparte. Entonces, esta caída de presión pues es igual al peso específico del fluido por delta Z. ¿Ya? También por delta B y por las pérdidas de energía. Entonces ya nos dice que sin importar por dónde se vaya la partícula de fluido, tiene que experimentar las mismas condiciones. ¿Ya? Si nosotros decimos, si la partícula de fluido se viene por aquí, ¿no? Entonces, pues las zetas serían 0. ¿Verdad? Y nosotros vemos que esta tubería que entra, ¿verdad? Pues es la misma tubería que sale. Si el diámetro de tubería no cambió, la velocidad es la misma. Y que entonces, pues queda en función de estas pérdidas de energía. Lo que encuentre aquí. Si la partícula se va por arriba, entonces ella tiene que llevar este trayecto. Entonces sube esta distancia, transcurre, se viene por esta y vuelve a bajar. Así es que entonces lo que subió lo volvió a bajar. Volvió a quedar en la misma Z. Subió y ahora bajó. Entonces esto sigue siendo 0. Llegó a este otro punto donde sigue manteniéndose el mismo diámetro. La velocidad con la que entró es la misma velocidad con la que salió. Entonces sigue siendo esto. Y entonces estas pérdidas de energía, ¿ya? Alguien puede decir, pero si se viene por aquí, no va a generar las mismas pérdidas de energía que se generaron aquí. Y más sin embargo, nos acaban de decir que esto es lo mismo, esto es lo mismo y esto es lo mismo. Se vaya por donde se vaya la partícula. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces nosotros podríamos decir, pues si se viene por aquí, pues nada más agarraría este tramo de tubería, ¿no? Y si se viene por acá, pues es este tramo, este codo, este otro, este codo y este otro. Entonces, ¿cómo vamos a decir que, o cómo podemos entender que dice que es lo mismo? Dice que tiene la misma energía total por unidad de peso. Es decir, todos tienen la misma. ¿Ya? Si él se viene por acá, la partícula, otra vez no, va a bajar esto, va a recorrer esto y va a volver a subir aquí. Entonces, pues lo que bajó, lo tuvo que subir. Entonces, esto viene a ser. Cuando la partícula llega a este punto, llega al mismo diámetro de tubería que teníamos, ¿no? Aquí los diámetros de tubería pues, son diferentes. Entonces, la velocidad otra vez es 0. Y alguien puede decir otra vez, ¿no? Si esta derivación es más, los tramos de tubo son más largos que estos de acá, o que aquí tengo un diámetro de tubo y acá tengo otro,
Entonces, ¿cómo es que dicen que las pérdidas de energía se mantienen igual? Las zetas ya las vi y sí son iguales. La velocidad sí, ya la vi y también es igual. Pero entonces, ¿qué pasa con las pérdidas? Porque también dicen que son las mismas, ¿no? Las pérdidas que está ocasionando aquí son las mismas aquí y las mismas aquí. ¿Por qué? ¿Por qué dice la definición que pasa eso? ¿Quién puede, pues, tratar de explicar eso que nos están diciendo? Y les vuelvo a decir, lo vamos a resolver. O sea, a lo mejor ustedes ya vieron ahí los problemas, ¿no? Que trae para resolver esto. Y pues ven que unas tuberías son de un diámetro, o otras tuberías tienen una válvula, otras tienen otra válvula. Entonces, cambian el diámetro de la tubería. Entonces, ¿cómo entender que las pérdidas son las mismas aquí, acá y acá? Porque en sí lo que cambia, bueno, se podría decir que cambian las alturas, pero se compensan, ya sea que suben y bajen o se mantengan iguales. Y las velocidades, pues al final se supone que las tuberías de los extremos son iguales y el fluido en sí no cambia sus propiedades. Entonces, por eso dice que se mantiene constante las pérdidas respecto a la energía por el peso del fluido, ¿no? Lo único que habría son pérdidas de la propia tubería en realidad. Sí, o sea, ya vimos, ¿no? Que las zetas, por aquí si medimos, pues Z1 y Z2 son iguales. Aquí, si subo esto y luego lo bajo, pues otra vez llego al mismo punto. Por eso dice que también son iguales. Aquí, si yo bajo y después vuelvo a subir, pues vuelvo a llegar al punto. Si esta tubería que está saliendo es el mismo diámetro de la tubería que está entrando, pues entonces nosotros sabemos que la velocidad de aquí es la misma velocidad de acá, ¿no? Entonces, pues esa es la definición, ¿verdad? Que nos dice que las pérdidas en A, en B y en C son iguales. Son iguales. Bueno, vamos a ver. Vamos a terminar de anotar esto y vamos a ver si ya podemos, ya entendimos esta, esta, pero ahora esta de ahí. Entonces, anótenle ahí abajo donde nos quedamos. Todos los elementos que convergen en la intersección del lado derecho, del sistema, tienen la misma energía. Tienen la misma energía total. Por unidad de peso. Punto y seguido. Es decir, coma, todos tienen la misma carga total.
punto y seguido. Por tanto, coma, cada unidad de peso del fluido debe tener la misma cantidad de energía. Punto y seguido. Esto se enuncia en forma matemática, con la siguiente expresión. Punto y aparte. Entonces, ¿ya? Si ellos, el elemento, pues tiene esa misma energía total, ¿ya? Con la que llegó aquí, con la que está acá. Por eso al final nos dice, ¿ya? Todos los elementos que convergen en la intersección del lado derecho, ¿ya? Del sistema tienen la misma energía total por unidad de peso. Es decir, todos tienen la misma carga total. Por tanto, cada unidad de peso del fluido debe tener la misma cantidad de energía. ¿Sí? Entonces, pues nosotros, y lo vamos a revisar, ¿no? Vamos a checar los problemas. Y es algo que uno puede decir, pues, si tengo cosas diferentes aquí y cosas diferentes aquí, entonces, pues, ¿cómo se cumple esa condición de que HL aquí es igual a HL acá? Y que si tengo cosas diferentes aquí, también esta HL es la misma. Pues sí, porque nosotros siempre trabajamos con la energía, ¿verdad? Esas pérdidas, pues es energía. Y por eso nos dice, ¿no? Que todos los elementos que convergen en la intersección del lado derecho del sistema tienen la misma energía total por unidad de peso. Es decir, todos tienen la misma carga total. Por tanto, cada unidad de peso del fluido debe tener la misma cantidad de energía. Entonces, sí, para que se compense esa definición de energía, pues esto que tengo aquí tiene que ser igual a esto, ¿verdad? Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de un punto a otro. Es el principio de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Que muchos le llaman ecuación de la conservación de la energía, a la ecuación de Bernoulli. Y entonces, pues sí, nosotros vemos, ¿no? Que esta energía potencial que tengo aquí se elimina con esta energía potencial de acá. Y entonces me queda la energía que viene aquí. Esta energía potencial de este punto, si yo vengo hacia acá, pues se va a contrarrestar o va a ser eliminada con esta energía potencial. Y entonces tengo esta energía. Y esta energía es la misma que tengo aquí. Y es la misma que tengo aquí. Entonces, si tengo la misma energía en cada tubería, pues entonces debo de tener las mismas pérdidas de energía en cada tubería. Así de sencillo. ¿Verdad? Así de sencillo. Y entonces ahora nos dicen, ¿verdad?, que entonces nosotros debemos de tomar en cuenta esas pérdidas de energía. ¿Verdad? Entonces,
vamos a anotarlo aquí. Entonces nos dicen que si pasa eso, entonces la HL desde el punto 1 hasta el punto 2, o sea, de este punto 1 hasta este punto 2, que venga por donde venga, tiene que ser igual a la HL en A, y esto tiene que ser igual a la HL en B, y esto tiene que ser igual a la HL en C. Y ahora esta es la otra ecuación. Para resolver estos problemas necesitamos tomar en cuenta esta ecuación y esta. Todo lo demás es lo mismo. Lo que hemos estado haciendo en todos los problemas. Entonces, anoten la ecuación. Entonces, anótenle ahí abajo de esa ecuación. Las ecuaciones anteriores, y si quieren anotarlas otra vez, las ecuaciones anteriores, esta y esta, las ecuaciones anteriores, y si quieren anotarlas para saber de qué estamos hablando, son las relaciones que gobiernan los sistemas de tuberías en paralelo. Punto y aparte. El sistema ajusta de modo automático el flujo en cada rama. Hasta que el flujo total en el sistema satisface estas ecuaciones. Punto y aparte. Esto que acabamos de anotar ahorita al final, que nos están diciendo, ya dice, el sistema ajusta de modo automático el flujo en cada rama o cada tubería, hasta que el flujo total en el sistema satisface estas ecuaciones. Pues sí, porque nosotros vamos a ver que para poder resolver esto, pues no tenemos qué caudal tiene aquí. Si no tenemos el caudal, pues no sabemos qué velocidad. ¿Ya? No sabemos. Y si no sabemos nosotros la velocidad, entonces no podemos calcular el número de Reynolds para saber qué tipo de flujo tenemos, laminar y turbulento, laminar o turbulento. Entonces, pues no sabemos, no tenemos cómo calcular
ese factor de rozamiento? No sabemos. ¿Ya? Entonces, ya lo hicimos. Ya sabemos que para calcular ese factor de rozamiento, pues nosotros tomamos un valor que nosotros proponemos. Claro, no lo proponemos nada más así, ¿no? Sino lo proponemos de acuerdo al análisis que vemos del problema o también del diagrama de Moody, cómo está, que ya lo hicimos, ¿no? Y entonces tenemos que hacer iteraciones hasta ajustar ese caudal. Ese caudal que entra tiene que ser igual al que sale. Por eso nos dice aquí. Y entonces, pues lo único nuevo que hay, ¿ya? Pues es estas dos ecuaciones. Que esta ecuación pues ya venía desde la ecuación de continuidad, ¿no? Si nosotros vemos esta ecuación como la ecuación de continuidad, pues nosotros vemos que esta dice que es velocidad 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 2. Y entonces nada más eso, ¿eh? Eso es lo que tenemos que tener presente, estas ecuaciones, estas dos, para resolver esto. Y que todo lo demás, pues lo resolvemos como siempre, ¿verdad? Como siempre. Entonces, sí, debo de tener presente que, pues para estos problemas, pues no conozco el caudal, no conozco el caudal, no conozco la velocidad. Entonces, ahí es donde empezamos, ¿no? ¿Dónde empezamos? Entonces, vemos aquí los problemas, ¿ya? Problemas de práctica. Y entonces, pues ahí tenemos un sistema de tuberías en paralelo, ¿ya? Donde tenemos una tubería, esta de aquí arriba nos dice que es de un diámetro DN de 100 y esta de abajo un diámetro DN de 80. Esta tubería no tiene nada instalado, esta tiene una válvula. Y así, ¿no? El otro, pues nosotros vemos que la tubería de arriba tiene una tubería de DN50 cédula 40 y son 30 metros, pero en la tubería de abajo pues tenemos codos y una válvula de ángulo. Y más sin embargo, las pérdidas que están generando en la tubería de arriba son igual a las pérdidas que están generando en la tubería de abajo. Los otros ejemplos que trae, pues vemos que esta otra tubería tenemos dos válvulas, una válvula de globo, ¿verdad? Una válvula de globo y una válvula de verificación, y que en la parte de abajo no tenemos más que pura tubería. En esta otra, pues vemos que en la parte de arriba tenemos una válvula y que no sabemos qué válvula es. Que la tubería de arriba es de 100 milímetros de diámetro exterior y la de abajo es de 50 milímetros. ¿Ya? Y que en esta otra, pues tenemos
dos válvulas, ¿ya? Dice válvula abierta y la otra dice también válvula abierta. Entonces, pues esas, ¿verdad?, son las tuberías en paralelo que nosotros pues luego encontramos, ¿verdad? Encontramos en las derivaciones. Y que esos problemas pues, son los que vamos a empezar a resolver. ¿Por medio de qué? Pues por medio de nuestra ecuación general de la energía, a través de estas ecuaciones que están aquí, ya que pues ya nosotros ya las hemos manejado en todo lo que llevamos de este curso. ¿Sale? Entonces, nada más voy. Desde que empezamos el semestre hasta hoy, nunca les he pasado lista, ¿verdad? Pero pues normalmente les voy pasando de vez en cuando lista. Pues para saber, ¿no? Para saber de los 30 y tantos que están en el grupo, pues quiénes en realidad están en la clase, ¿no? ¿Quiénes están? Entonces, al menos yo estoy diario en la clase, ¿no? Así como estoy yo, pues deben de estar todos, se supone, ¿verdad? Se supone. Entonces, para que tengan ahí listo su micrófono, para que me vayan contestando, ¿ya? Para yo tener presente, ¿ya? Tener presente quiénes pues están y quiénes no. Entonces, tenemos Aguilar Alarcón. Presente, profe. Aguirre Martínez. Presente, profe. Ávila Romero. Presente, profe. Barbosa López. Presente. Caballero Magaña. Caballero Magaña. Entonces le ponemos falta. Camacho Gama. Presente, profe. Casal. Presente, profe. Calatayud. Presente. Clemente. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Coyotzin. Presente, profe. Cruz Reynoso. Presente, profesor. Cuellar Ramírez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fierro Huerta. Presente, profesor. Genchi Covarrubias. Presente, profe. González Alfaro. Presente, profe. González Cruz. Buenas tardes, profe. ¿Me escucha? Sí. González Cruz. Sí, buenas tardes. Sí. González Ortega. Presente, profe. Gutiérrez Galicia. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hernández Ambrosio. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Hernández Oropesa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hernández Rodríguez. Presente, profe. Jiménez Ortigosa. Presente, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Lozano Martínez. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Luna Contreras. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Luna Venteño. Presente, profe. Madrigal García. Presente, profe. Madrigal García. ¿Dónde está el otro? Presente, profe.
Mares Muñiz. Mares Muñiz, Miguel Ángel. Entonces, no está. Martínez Rojo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Miranda Ibáñez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Olivos Domínguez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Reyes Mesa. Presente. Reynoso Sánchez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ríos Martínez. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Robles Alegría. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Saldaña López. Presente, profesor. Velázquez Méndez. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Villa Lugo. Villa Lugo Berenice. No está. Y Sariñana Pedrosa. Presente, profe. Bueno, entonces, pues ahí de vez en cuando voy a estarles pasando lista, ¿no? Para saber si están o no están, ¿no? Y también, pues, ver, ¿no? Ver todo esto, pues al final, ¿no? De las calificaciones. Ahí luego se va reflejando, ¿no? Entonces, pues la próxima semana resolvemos esto de tuberías en paralelo, que es lo que nos falta, y que pues van a ver que es una continuación de lo que hemos estado haciendo. Entonces, la semana que entra terminamos esta primera parte, ¿no? Que es la más larga. Bueno, yo al menos procuro terminar siempre los temas, ¿no? Siempre los temas para no cortar y hacer un parcial y luego empezar de ahí, ¿no? No, yo prefiero terminar para hacer el examen. Y empezamos, ¿no? Empezamos la otra parte que va a ser todo lo que es medidores, ¿no? Medidores de flujo, como les he estado mencionando a sus compañeros que pues tuvimos que ir 2 veces al laboratorio, el mismo equipo, ¿ya? Que para el próximo viernes, dentro de 8 días, pues estaremos con la siguiente parte y precisamente vamos a hacer tuberías en paralelo. Es la práctica que vamos a hacer, ¿sí? La siguiente parte del grupo que le corresponde. Entonces, pues luego les he estado mencionando, ¿no? Ahí en el laboratorio, en la mesa de trabajo que estamos utilizando, pues que vamos a hacer todo lo que es el tubo Venturi, la placa de orificio, ¿ya? La tobera, también vamos a explicar lo que es el tubo de Pitot. Entonces, todos esos son instrumentos de medición que nosotros pues también los encontramos, ¿no? En las instalaciones o que los tenemos que trabajar. Eso va a ser la segunda parte, lo que nos va a llevar, el estudio de esos, que también están en base a esto. Y la tercera parte que vamos a cubrir en el curso, pues es lo que es impulso y cantidad de movimiento. Entonces ya nosotros sabemos calcular el caudal, la velocidad, la presión y todo eso, ¿no? Pero ahora, ¿cómo saber, no? ¿Cómo saber si las tuberías pues van a soportar ese trabajo, ¿no? Aparte de eso, impulso y cantidad de movimiento, pues es muy importante porque pues en eso están basadas las turbinas hidráulicas, ¿no? El chorro de agua que incide sobre los álabes o paletas de las turbinas. Y que esto de impulso y cantidad de movimiento también, ¿no? También tiene relación, si nosotros lo vemos, en la parte de termodinámica. Porque las turbinas térmicas, ¿ya? Las turbinas de vapor, que trabajan a base de vapor, pues también el chorro de vapor incide sobre esos álabes y
pues generamos, ¿no? Generamos esa energía mecánica a través de un generador, la llevamos a energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, para la parte de hidráulica, pues es muy importante esto, porque en base a ello es el análisis de las turbinas hidráulicas. Entonces, pues esas son las dos partes que nos faltan. Analizar todos esos instrumentos de medición y luego analizar esas condiciones que los fluidos, pues muchas veces son benéficas para nosotros, ¿no? Y que algunas veces, pues nos causan problemas. ¿Sale? Entonces, ahí le dejamos. Nos vemos la próxima clase. Sí, profe, nos vemos. Gracias, profe. Profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. Y hasta luego.